Durante la Nochevieja, mi yerno salió para atender una llamada importante. Mi nieta lo siguió y después volvió desesperada, con el rostro pálido y llorando. Abuela, necesitamos salir de aquí ahora mismo. Oí a papá hablando sobre ti con alguien en el teléfono. 20 minutos después, 5 policías invadieron la casa. Pero déjenme contarles cómo llegué a ese momento. Como una mujer de 70 años que solo quería pasar una noche tranquila con su familia, terminó siendo el blanco de una traición que nunca imaginé posible. Las manos de Valentina temblaban sobre las mías. Podía sentir el sudor frío de sus palmas pequeñas, el pulso acelerado en sus muñecas delgadas. Tiene 8 años. 8 años, y en ese instante sus ojos reflejaban un miedo que ninguna niña debería conocer. Me arrastraba hacia la puerta trasera de la cocina mientras sus lágrimas caían sin control, mojando el cuello de su vestido nuevo, ese que Martina le había comprado especialmente para la celebración. Abuela, por favor, tienes que creerme. Lo escuché todo. Papá estaba hablando muy rápido, caminando de un lado a otro junto al garaje. Dijo tu nombre completo. Dijo algo sobre papeles firmados. Dijo que ya habían hecho la denuncia y que cuando llegaran los oficiales tú no podrías hacer nada. Cada palabra que salía de su boca era un golpe directo a mi pecho. Sentí como el aire abandonaba mis pulmones y no regresaba. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo retumbando en mis oídos, ahogando la música navideña que todavía sonaba en la sala. Esa sala donde hacía apenas 10 minutos todos estábamos riendo. Donde mi yerno Carlos había brindado por la familia, por la unión, por los nuevos comienzos. Donde mi hija Martina había servido ponche con esa sonrisa tensa que últimamente nunca abandonaba su rostro. ¿Qué más dijo, mi vida? ¿Estás completamente segura de lo que escuchaste? Mi voz salió quebrada, débil, irreconocible incluso para mí misma. Valentina asintió con tanta fuerza que su coleta se sacudió violentamente. Sus mejillas estaban empapadas y sus labios temblaban mientras trataba de recordar cada detalle. Dijo que estarías fuera de la casa antes del amanecer. Dijo algo sobre cuenta bancaria y documentos falsos. Y luego dijo, abuela, lo dijo tan claro, dijo que era la única manera de solucionar el problema. Que tú eras el problema. El mundo se detuvo. Todo se volvió silencio excepto por el zumbido agudo en mis oídos. Yo era el problema. 70 años de vida, 42 años de matrimonio, 4 décadas criando a mi hija, cuidando mi hogar, trabajando hasta que mis manos ya no pudieron más. Y ahora era el problema. En ese momento lo escuché. Grave, distante, pero inconfundible. El sonido de sirenas aproximándose por la avenida. Valentina lo escuchó también porque su cuerpo entero se puso rígido y sus ojos se abrieron tanto que pude ver el blanco alrededor de sus pupilas oscuras. Son ellos, abuela. Ya vienen. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé, mi amor. Dame un segundo para pensar. Pero no había tiempo para pensar. Las sirenas se acercaban más rápido de lo que esperaba. Podía ver ya los reflejos de las luces rojas y blancas bailando contra las ventanas de las casas vecinas. La fiesta seguía en la sala. Alguien había subido el volumen de la música. Risas. Conversaciones. Nadie más sabía lo que estaba a punto de suceder. Nadie excepto Carlos, quien probablemente ya estaba regresando del garaje con esa sonrisa perfecta que siempre usaba. Esa sonrisa que ahora entendía era una máscara. Mi mente trabajaba a velocidad frenética, tratando de procesar todo. ¿Denuncia? ¿Qué denuncia? ¿Documentos falsos? ¿Cuenta bancaria? ¿De qué estaba hablando Valentina? Yo no había hecho nada malo. Nunca en mi vida había cometido un delito. Pagaba mis impuestos. Cumplía con todas las leyes, ni siquiera cruzaba la calle cuando el semáforo estaba en rojo. Abuela, están entrando a la calle. Veo las luces. La voz de Valentina era apenas un susurro aterrado. Me asomé por la ventana de la cocina y vi lo que ella veía. 3 patrullas avanzando lentamente por nuestra calle residencial. No venían a toda velocidad como en las películas. Venían despacio, metódicamente, como si supieran exactamente a dónde se dirigían. Como si alguien les hubiera dado instrucciones precisas. 5 oficiales. 5 uniformes oscuros bajando de los vehículos con esa autoridad que hace que todo tu cuerpo se congela automáticamente aunque no hayas hecho nada malo.
Porque cuando la policía llega a tu puerta en Nochevieja, cuando interrumpen una celebración familiar, cuando sus rostros son serios y sus manos descansan cerca de sus cinturones, sabes que algo terrible está a punto de ocurrir. La música en la sala se detuvo abruptamente. Escuché voces confundidas, pasos apresurados. Alguien había visto las patrullas también. Martina gritó algo que no pude distinguir. Carlos respondió con voz tranquila, demasiado tranquila. Y luego escuché el sonido que cambiaría todo. El sonido de nudillos golpeando la puerta principal con autoridad. Fuerte, insistente, innegable. Policía. Abran la puerta, por favor. Valentina se aferró a mi brazo con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en mi piel. Yo la apreté contra mí, tratando de protegerla de algo que todavía no entendía completamente, pero que sabía con certeza absoluta que venía directo hacia mí. Escuché la puerta abrirse. Escuché voces masculinas graves haciendo preguntas. Escuché a Carlos respondiendo con esa voz controlada, casi amable, que usaba cuando quería impresionar a alguien. Sí, oficial, ella está aquí. Mi suegra, Olga Ortega, vive con nosotros desde hace 2 años. Justo como les informé en la denuncia. La denuncia. Entonces era real. No era una confusión de Valentina. No era un malentendido. Carlos realmente había presentado una denuncia contra mí. Mi yerno. El hombre que se casó con mi hija hace 12 años. El hombre al que recibí en mi familia con los brazos abiertos. El hombre a quien ayudé económicamente cuando perdió su trabajo hace 3 años. El hombre que ahora estaba entregándome a la policía como si fuera una criminal. ¿Dónde está la señora Ortega? La voz del oficial resonó por toda la casa. Era profunda, autoritaria, no admitía demoras ni excusas. Escuché pasos acercándose por el pasillo. Varios pares de botas pesadas contra el piso de madera. Se dirigían hacia la cocina. Hacia nosotras. Valentina me miró con ojos suplicantes. Abuela, por favor, dime qué hacemos. Por favor. No tenía respuesta. Por primera vez en 70 años de vida, enfrentando guerras, pérdidas, enfermedades, viudez, no tenía una respuesta. Estaba paralizada, aterrada, completamente perdida en mi propia casa. La puerta de la cocina se abrió. Pero para entender cómo llegué a ese momento de terror absoluto, debo regresar al principio de ese día. A la mañana del 31 de diciembre, cuando todo parecía normal. Cuando todavía creía que tenía una familia que me amaba. Abrí los ojos a las 6 de la mañana, como siempre. No necesito despertador. Después de 70 años, el cuerpo simplemente sabe cuándo es hora de levantarse. La luz gris del amanecer se filtraba por las cortinas delgadas de mi habitación. Mi habitación. Qué ironía llamarla así. Era el cuarto más pequeño de la casa, el que antes usaban como depósito. Cuando me mudé aquí hace 2 años, después de que vendieran mi casa para pagar las deudas de Carlos, Martina me había dicho que era temporal. Solo hasta que nos estabilicemos. Mamá, ya verás que pronto te conseguimos algo mejor. 2 años después, todavía dormía entre cajas que nunca terminé de desempacar y muebles que no cabían en ningún otro lugar. Mi cama individual estaba pegada contra la pared. No había espacio para mesitas de noche. Mi ropa colgaba en un armario portátil de tela que Martina había comprado en una tienda de descuento. Las fotografías de mi difunto esposo, Romario, estaban apiladas sobre una cómoda vieja porque no había paredes libres donde colgarlas. Me senté en la cama y esperé. Esperé a que mi espalda dejara de protestar, a que mis rodillas recordaran cómo funcionar, a que el dolor sordo en mi cadera derecha se calmara lo suficiente para permitirme ponerme de pie. 70 años pesan. Cada mañana pesan un poco más. Desde mi cuarto podía escuchar los sonidos de la casa despertando. El agua corriendo en el baño principal. Los pasos de Carlos bajando las escaleras. Su voz grave hablando por teléfono. Siempre por teléfono. Siempre negocios urgentes que nunca parecían materializarse en dinero real. La puerta del refrigerador abriéndose y cerrándose. Tazas golpeando contra el mostrador de la cocina. Me vestí despacio. Un pantalón de tela suave y una blusa color crema que Martina me había regalado el año pasado. Nada elegante. Nunca nada elegante. Hacía tiempo que había dejado de usar la ropa bonita que tenía.
No había ocasión. No había lugar a donde ir. Mi mundo se había reducido a estas 4 paredes y los espacios de la casa donde no molestara demasiado. Bajé las escaleras aferrándome al barandal. Cada escalón era una pequeña negociación con mi cuerpo. Cuando llegué a la cocina, Carlos ya estaba sentado a la mesa con su laptop abierta, una taza de café humeante junto a su mano derecha. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. «Buenos días, Carlos». «MMM». Esa fue toda su respuesta. Un sonido gutural que podría significar cualquier cosa o nada. Me moví hacia la cafetera, tratando de ser silenciosa, tratando de no interrumpir lo que fuera que estuviera haciendo. Serví mi café en la taza más pequeña que pude encontrar. Ni siquiera sé por qué, pero siempre tomaba la taza más pequeña. Como si ocupar menos espacio físico me hiciera menos visible. Menos molesta. Martina bajó 20 minutos después. Mi hija. 40 años, y todavía podía ver en ella a la niña que solía trenzarle el cabello antes de ir a la escuela. Pero esa niña había desaparecido hacía mucho tiempo. En su lugar había una mujer de mirada cansada, hombros caídos, sonrisa forzada. Una mujer que evitaba mis ojos cada vez con más frecuencia. «Mamá, ¿ya preparaste café?» «Gracias». Su voz era suave pero distante, como si hablara conmigo desde muy lejos. Se sirvió una taza y se sentó junto a Carlos, quien inmediatamente le mostró algo en su laptop. Hablaron en murmullos. Yo fingí concentrarme en mi café, mirando por la ventana hacia el jardín que alguna vez Romario y yo habíamos cuidado con tanto amor. Ahora estaba descuidado. Las flores que planté el año pasado habían muerto por falta de agua. Nadie tenía tiempo para jardines. Valentina apareció corriendo escaleras abajo con esa energía infinita que solo los niños poseen. Su pijama estaba torcida y su cabello era un nido de pájaros oscuros y rebeldes. Cuando me vio, su rostro se iluminó de una manera que hizo que mi corazón se apretara dolorosamente en mi pecho. «Abuela, ya es Nochevieja. Vamos a quedarnos despiertas hasta la medianoche, ¿verdad?» Se lanzó a mis brazos y yo la apreté fuerte, inhalando el olor a champú de fresas de su cabello. Era la única persona en esta casa que todavía me abrazaba. La única que todavía me buscaba. La única que me hacía sentir que mi presencia importaba. «Claro que sí, mi vida. Vamos a ver los fuegos artificiales juntas. Valentina, ve a vestirte. Tenemos mucho que hacer hoy». La voz de Martina cortó nuestro momento. No era cruel, solo práctica. Siempre práctica. Valentina me soltó y corrió de vuelta escaleras arriba. El silencio que dejó fue pesado e incómodo. «Mamá, hoy vamos a estar ocupados preparando todo para la fiesta. Tal vez podrías quedarte en tu cuarto y descansar. No queremos que te canses demasiado». Era la forma educada de decirme que no estorbara. Que me mantuviera fuera del camino. Que me hiciera invisible. Ya había escuchado versiones de esta misma frase cientos de veces en los últimos 2 años. Al principio protestaba, ofrecía ayuda, insistía en ser útil. Pero ya no. Ya había aprendido que mi ayuda no era deseada. Que mi presencia era tolerada, no celebrada. «Como quieras, hija». Me terminé el café en silencio y regresé a mi cuarto. Pasé la mañana mirando por la ventana, escuchando los sonidos de la casa bullendo con actividad. Martina hablando por teléfono coordinando entregas. Carlos moviendo muebles en la sala. El timbre sonando varias veces. Voces desconocidas. Risas. A mediodía, Valentina tocó mi puerta con una bandeja. Un sándwich de jamón y un vaso de jugo. «Mamá dijo que comieras aquí porque la cocina está ocupada». «Gracias, mi amor». Me senté en la cama y comí despacio, saboreando cada bocado no por hambre sino por necesidad de hacer que el tiempo pasara. Cada minuto en ese cuarto era un minuto menos que tenía que fingir que no notaba las miradas, los susurros, el espacio que se abría a mi alrededor cada vez que entraba en una habitación. La tarde se arrastró como melaza. Escuché música. Escuché más voces. Algunos familiares habían empezado a llegar. Primos de Carlos. Un tío. La madre de Martina había muerto años atrás, así que no había familia de mi lado. Solo yo. Sola en mi cuarto mientras abajo la fiesta comenzaba sin mí. A las 7 de la noche, Martina tocó mi puerta. «Mamá, ya puedes bajar».
Los invitados quieren saludarte. Me cambié de ropa, me peiné, me puse un poco de rouge en las mejillas para no parecer un fantasma. Bajé y me encontré con una sala llena de gente que no conocía o apenas recordaba. Todos sonreían. Todos brindaban. Todos actuaban como si esta fuera la familia más feliz del mundo. Carlos me vio desde el otro lado de la sala. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Y en ese segundo, vi algo que nunca había visto antes. Algo frío. Algo calculador. Algo que me hizo sentir un escalofrío recorriendo mi columna vertebral. Pero entonces sonrió. Levantó su copa hacia mí. Y yo, como la tonta que era, sonreí de vuelta. No tenía idea de que en ese preciso momento, mi yerno ya había sellado mi destino. La fiesta avanzaba con esa energía artificial que tienen las celebraciones donde todos fingen estar más felices de lo que realmente están. Yo me quedé en una esquina de la sala, junto a la ventana, sosteniendo una copa de ponche que no tenía intención de beber. Desde ahí podía observar todo sin ser observada. O al menos esa era la ilusión que me permitía mantener. Carlos se movía por la sala como el anfitrión perfecto. Estrechaba manos, palmoteaba espaldas, contaba chistes que hacían reír a todos. Vestía una camisa blanca impecable y pantalones oscuros. Su cabello estaba peinado hacia atrás con gel. Lucía exitoso. Lucía confiable. Lucía como el tipo de hombre que jamás le haría daño a nadie, mucho menos a su propia familia. Pero yo había empezado a notar cosas. Pequeñas cosas que antes ignoraba o justificaba. La forma en que sus ojos se endurecían cuando creía que nadie lo miraba. La tensión en su mandíbula cuando Martina mencionaba dinero. La manera en que desviaba conversaciones cada vez que alguien preguntaba sobre su trabajo. Carlos llevaba 3 años diciendo que estaba por cerrar un negocio grande. 3 años de reuniones importantes, contactos prometedores, oportunidades que siempre estaban a punto de materializarse pero nunca lo hacían. Y mientras tanto, vivíamos de los ahorros que quedaban de la venta de mi casa. La casa que Romario y yo habíamos pagado durante 30 años. La casa donde crié a Martina. La casa que Carlos convenció a mi hija de vender porque necesitaban capital para su empresa. Una empresa que nunca vi funcionar. Dinero que se evaporó en inversiones que nunca produjeron retornos. Martina circulaba entre los invitados con una bandeja de bocadillos. Sonreía, pero sus ojos estaban vacíos. Mi hija había sido una mujer vibrante alguna vez. Estudiante de medicina con sueños de abrir su propia clínica. Pero dejó la universidad cuando quedó embarazada de Valentina. Carlos había prometido que sería temporal, que cuando él se estableciera ella podría retomar sus estudios. 12 años después, Martina trabajaba medio tiempo como recepcionista en una clínica dental y sus sueños estaban enterrados bajo capas de resignación y cuentas sin pagar. La observé moverse por la sala y sentí una punzada de culpa tan fuerte que tuve que apoyarme contra la pared. Yo había aprobado este matrimonio. Yo había dicho que Carlos era un buen hombre. Yo había animado a Martina a darle una oportunidad cuando ella dudaba. ¿Cómo iba a saber entonces lo que sé ahora? ¿Cómo iba a imaginar que ese joven encantador que cortejaba a mi hija con flores y palabras bonitas se convertiría en esto? Olga, qué gusto verte. Me volteé y encontré a Ignacio Flores, nuestro vecino de 3 casas más abajo. Tenía 50 y tantos años, cabello gris perfectamente cortado, y esa amabilidad genuina que se ha vuelto tan rara en el mundo. Era abogado, viudo como yo, y una de las pocas personas que todavía me saludaba cuando salía a caminar por el vecindario. Ignacio, qué sorpresa. No sabía que vendrías. Carlos me invitó esta tarde. Parece que quiere discutir algunos asuntos legales en enero. Pero eso es conversación para después. Hoy es para celebrar. Hablamos de cosas triviales. El clima. El vecindario. Sus hijos que vivían en otros estados. Pero mientras hablábamos, noté algo extraño. Cada vez que mencionaba a Carlos, Ignacio fruncía ligeramente el ceño. Era apenas perceptible, una microexpresión que desaparecía tan rápido como llegaba. Pero estaba ahí. Ignacio, ¿puedo preguntarte algo? Claro, Olga. Si alguien quisiera, no sé, revisar documentos legales. Documentos sobre propiedades o cuentas bancarias. ¿Podría hacerlo sin que la otra persona lo supiera? Me miró con atención renovada. Sus ojos,
que habían sido amables y distraídos, se enfocaron completamente en mí. Olga, ¿hay algo que te preocupa? No, solo curiosidad. A mi edad una piensa en estas cosas. No me creyó. Pude verlo en la forma en que apretó los labios. Pero asintió lentamente. Si alguien tiene acceso a tus documentos personales, sí, podría hacer muchas cosas sin tu conocimiento. Especialmente si viven en la misma casa. Por eso siempre recomiendo que las personas mayores mantengan sus papeles importantes en lugares seguros. Cajas de seguridad. Oficinas de abogados. Lugares donde nadie más pueda acceder. Sentí que algo frío se instalaba en mi estómago. Mis documentos estaban en mi cuarto. En una carpeta dentro del armario portátil. Pasaporte, acta de nacimiento, papeles del Seguro Social, los pocos registros bancarios que me quedaban. Todo en un solo lugar. Accesible. Vulnerable. Gracias. Ignacio. Es bueno saberlo. Olga, si alguna vez necesitas ayuda con algo, cualquier cosa, estoy a 3 casas de distancia. No lo olvides. Había algo en su tono que me hizo pensar que sabía más de lo que decía. O tal vez estaba siendo paranoica. Tal vez 70 años de vida me habían vuelto suspicaz sin razón. Pero entonces vi algo que me heló la sangre. Carlos estaba al otro lado de la sala, hablando con su primo Tales. No podía escuchar lo que decían, pero podía ver sus expresiones. Tales sacudió la cabeza como diciendo no estoy seguro de esto. Carlos puso una mano en su hombro, apretó, dijo algo más. Tales miró hacia donde yo estaba. Sus ojos me encontraron por un segundo antes de que desviara la mirada rápidamente, incómodo, culpable. Estaban hablando de mí. Lo supe con la misma certeza con la que sé mi propio nombre. Estaban hablando de mí y lo que fuera que estaban diciendo no era nada bueno. Me disculpé con Ignacio y caminé hacia el baño. Necesitaba un momento. Necesitaba respirar. Pero cuando pasé junto a la puerta del estudio de Carlos, escuché voces adentro. La puerta estaba entreabierta a apenas unos centímetros. Me detuve. Sé que no debería haberlo hecho. Sé que escuchar conversaciones ajenas está mal. Pero algo me obligó a quedarme ahí, invisible en el pasillo, conteniendo la respiración. ¿Ya está todo listo entonces? Era la voz de Carlos. Sonaba tensa. Urgente. Sí. La denuncia fue procesada esta mañana. Dijeron que enviarían unidades esta noche. Probablemente alrededor de las 11, 11:30. No reconocí la segunda voz. Alguien al teléfono, quizás. O alguien que había entrado por la puerta trasera sin que yo lo notara. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. ¿Y los documentos? ¿Los revisaron? Todo en orden. Con la firma que proporcionaste y los registros alterados, parece legítimo. Ella no va a poder probar nada. Para cuando se dé cuenta de lo que pasó, ya va a estar fuera de la casa y sin acceso a sus cuentas. Perfecto. Así que en cuanto se la lleven, ¿puedo proceder con la transferencia? Exacto. 48 horas máximo. El banco no va a cuestionar nada porque técnicamente los papeles están en regla. Para ellos, ella autorizó todo. No entendía todo lo que decían, pero entendía suficiente. Denuncia. Documentos alterados. Transferencia. Cuentas. Me estaban hablando de mí. Estaban hablando de hacer algo con mi dinero. Con los restos de mis ahorros que todavía existían en alguna cuenta que casi había olvidado que tenía. ¿Y si ella causa problemas? No va a poder. Con su edad y el historial que fabricamos, nadie va a creerle. Además, para el momento en que salga de donde la pongan, el dinero ya va a estar movido a través de suficientes cuentas que será imposible rastrearlo. Risas. Escuché risas. Carlos estaba riendo mientras planeaba mi destrucción. Mientras planeaba robarme, acusarme falsamente, deshacerse de mí como si fuera basura. Su suegra. La madre de su esposa. La abuela de su hija. Retrocedí del estudio con piernas temblorosas. El pasillo daba vueltas. Las paredes se cerraban. No podía respirar correctamente. Llegué al baño justo a tiempo antes de que mis rodillas cedieran. Me senté en el borde de la tina, aferrándome al lavabo para no caer. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? ¿Semanas? ¿Meses?
Había estado viviendo bajo el mismo techo que un hombre que me veía como un obstáculo, como algo que remover, como una fuente de dinero fácil. ¿Y Martina? ¿Sabía mi hija lo que su esposo estaba haciendo? Alguien tocó la puerta del baño. Ocupado, logré decir con voz estrangulada. Abuela, ¿eres tú? Valentina. Respiré profundo, me limpié las lágrimas que no había notado que estaban cayendo, y abrí la puerta. Sí, mi amor, soy yo. ¿Estás bien? Te ves rara. Estoy bien, solo un poco cansada. Ella me miró con esos ojos grandes y sabios que tenía. Ojos que veían más de lo que una niña de 8 años debería ver. Abuela, ¿puedo quedarme contigo esta noche? ¿En tu cuarto? Claro que sí, mi vida. No sabía entonces que esa petición la salvaría de presenciar lo peor. Que mantenerla cerca de mí esa noche la protegería del trauma de ver a su abuela siendo arrestada. Que su instinto infantil de buscar refugio conmigo era en realidad un acto de rescate mutuo. Regresamos a la sala juntas, tomadas de la mano. Carlos me vio entrar. Nuestros ojos se encontraron otra vez. Y esta vez no hubo sonrisa. Solo una mirada fría y calculadora que me dijo todo lo que necesitaba saber. El reloj marcaba las 9:30. Hora y media para la medianoche. Hora y media antes de que llegara la policía. Hora y media antes de que mi vida, tal como la conocía, terminara. La siguiente hora fue una tortura silenciosa. Me quedé en la sala, sonriendo cuando debía sonreír, asintiendo cuando debía asentir, fingiendo que no acababa de escuchar a mi yerno planear mi destrucción. Cada minuto se sentía como una hora. Cada segundo un recordatorio de que el tiempo se agotaba y yo no tenía idea de qué hacer. Valentina no se separaba de mi lado. Se había vuelto mi sombra, siguiéndome de la sala a la cocina, de la cocina al comedor. En algún nivel instintivo, creo que sentía que algo estaba mal. Los niños tienen esa capacidad. Pueden percibir el peligro antes de entenderlo racionalmente. Carlos seguía actuando como el anfitrión perfecto. Pero ahora que sabía la verdad, cada uno de sus gestos me parecía una actuación calculada. La forma en que rellenaba las copas de los invitados. La manera en que reía a carcajadas ante chistes que no eran graciosos. Cómo tocaba el hombro de Martina cada vez que pasaba junto a ella, como marcando territorio, como recordándole a quién pertenecía. Y Martina. Mi pobre Martina. La observé durante esos 60 minutos y traté de encontrar alguna señal de que sabía. Algún indicio de complicidad o culpa. Pero solo vi cansancio. Solo vi a una mujer yendo por los movimientos automáticos de ser anfitriona, madre, esposa. Una mujer que había dejado de ser ella misma hacía tanto tiempo que quizás ya no recordaba quién era. A las 10:15, noté que Carlos revisaba su teléfono con más frecuencia. Cada 5 minutos miraba la pantalla, leía algo, la guardaba de nuevo. Su mandíbula estaba tensa. Sus movimientos se habían vuelto más bruscos. Estaba nervioso. Estaba esperando algo. Fui a la cocina a servirme agua. Mis manos temblaban tanto que derramé un poco sobre el mostrador. Mientras limpiaba el desastre, escuché pasos detrás de mí. Me giré esperando ver a Valentina, pero era Martina. Mamá, ¿estás bien? Has estado muy callada. Estoy bien, hija. Solo un poco cansada. Ella se acercó y por un momento pensé que me abrazaría. Que me preguntaría qué me pasaba realmente. Que notaría el miedo en mis ojos. Pero solo puso una mano en mi hombro, la apretó brevemente, y dijo: deberías ir a acostarte pronto. No queremos que te enfermes. Siempre había una razón para que yo desapareciera. Siempre una excusa amable que sonaba como preocupación, pero que en realidad era rechazo. Asentí porque no confiaba en mi voz para decir nada más. Cuando Martina salió de la cocina, me quedé ahí parada mirando por la ventana hacia el jardín oscuro. Las luces navideñas que Carlos había colgado la semana anterior parpadeaban en colores alegres. Rojo, verde, blanco, amarillo. Festivas. Mentirosas. Ocultando la podredumbre que crecía dentro de estas paredes. Pensé en Romario. En lo que diría si estuviera aquí. Mi esposo había sido un hombre tranquilo, trabajador, honesto hasta el dolor. Nunca nos hicimos ricos, pero nunca nos faltó nada. Él había confiado en Carlos al principio también. Todos lo hicimos. Carlos era carismático, ambicioso,
lleno de planes y promesas. Pero Romario murió antes de ver cómo esas promesas se convertían en humo. Murió creyendo que nuestra hija estaría bien, que yo estaría bien. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que dejé de estar bien? 2 años. 3. ¿Cuándo exactamente me convertí en esta mujer pequeña y asustada que se escondía en su propio cuarto para no molestar? ¿Cuándo dejé de ser Olga Ortega, la mujer que crió una hija sola cuando Romario trabajaba doble turno, la mujer que administró un hogar durante 4 décadas, la mujer que nunca le tuvo miedo a nada? ¿Abuela? Valentina apareció en la puerta de la cocina. Papá dice que va a salir a atender una llamada importante. ¿Puedo ir contigo a tu cuarto ahora? Miré el reloj de la pared. 10:30. Carlos iba a salir. ¿Para atender una llamada? ¿O para confirmar que todo estaba listo? Que la trampa estaba preparada. Que los oficiales venían en camino. Claro, mi amor. Vamos. Tomé su mano y caminamos hacia las escaleras. Pero Valentina se detuvo. Abuela. Espera. Quiero preguntarle a papá si puedo quedarme despierta hasta medianoche. Ahora que va a salir es buen momento. No, Valentina. Mejor. Pero ya se había soltado de mi mano y corría hacia la puerta principal. La vi salir al porche delantero donde Carlos estaba con su teléfono pegado a la oreja, caminando de un lado a otro. Iba a seguirla, pero algo me detuvo. Un instinto. Una corazonada. La dejé ir. Subí a mi cuarto y me senté en la cama. Podía escuchar la música abajo, las risas, las conversaciones. El mundo seguía girando normalmente para todos excepto para mí. Abrí el cajón de mi mesita de noche y saqué el rosario que Romario me había regalado en nuestro 20º aniversario. Pasé las cuentas entre mis dedos sin rezar realmente. Solo necesitaba algo que tocar. Algo real y sólido que me recordara que todavía existía. Los minutos pasaban. 10:35. 10:40. 10:45. ¿Dónde estaba Valentina? ¿Por qué tardaba tanto? Carlos solo había salido a hacer una llamada. No debería tomar más de 5 minutos. Me levanté y fui a la ventana. Desde ahí podía ver parte del jardín delantero. Vi a Carlos todavía al teléfono. Su lenguaje corporal era agitado. Gesticulaba con una mano libre. Su voz, aunque no podía escuchar las palabras, sonaba urgente incluso desde la distancia. Y entonces vi a Valentina. Estaba escondida detrás del arbusto grande junto al garaje. No se había acercado a su padre como pensé que haría. Se había ocultado. Estaba escuchando. Mi corazón dio un vuelco. No, mi niña. No escuches. No necesitas saber. No necesitas cargar con esto. Pero era demasiado tarde. Pude ver el momento exacto en que escuchó algo que la asustó. Su cuerpo entero se puso rígido. Se llevó una mano a la boca. Dio un paso hacia atrás. Tropezó con sus propios pies. Carlos se giró bruscamente, como si hubiera sentido que alguien estaba ahí. Valentina se quedó congelada por un segundo. Entonces corrió. Corrió hacia la casa más rápido de lo que jamás la había visto moverse. Bajé las escaleras tan rápido como mis piernas me permitieron. Llegué a la cocina justo cuando Valentina entraba por la puerta trasera. Su rostro estaba blanco como papel. Lágrimas corrían por sus mejillas. Temblaba de pies a cabeza. Abuela. Abuela, necesitamos salir de aquí ahora mismo. Me arrodillé frente a ella, ignorando el dolor agudo en mis rodillas. ¿Qué pasó? ¿Qué escuchaste? Oí a papá hablando sobre ti con alguien en el teléfono. Decía tu nombre. Decía cosas horribles. Decía que ya habían hecho la denuncia y que cuando llegaran los oficiales tú no podrías hacer nada. Decía que estarías fuera de la casa antes del amanecer. Cada palabra era un puñal. No porque fueran nuevas, sino porque ahora eran reales. No eran mi paranoia. No eran mis miedos infundados de mujer vieja y asustada. Eran verdad. Confirmadas por mi nieta de 8 años que nunca en su vida me había mentido. ¿Qué más dijo? Dijo algo sobre papeles firmados y cuenta bancaria. Dijo que cuando te llevaran tú no podrías probar nada. Y luego dijo, abuela, dijo que eras el problema y que esta era la única manera de solucionarlo. El problema. Ahí estaba otra vez esa palabra.
70 años reducidos a 2 sílabas. Un problema que necesitaba ser resuelto. Una molestia que necesitaba ser eliminada. Y entonces las escuchamos. Las sirenas. Todavía distantes pero acercándose. El sonido que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. El sonido que significaba que se había acabado el tiempo. Valentina me agarró del brazo con tanta fuerza que sus dedos se clavaron en mi piel. Abuela, son ellos, ¿verdad? Ya vienen. No respondí. No podía. Porque la verdad era demasiado horrible para decir en voz alta. Mi yerno había llamado a la policía. Había presentado una denuncia falsa contra mí. Había falsificado documentos. Había planeado mi arresto durante semanas o meses. Y yo no había visto nada hasta que fue demasiado tarde. Las sirenas se acercaban más. Ya no eran un sonido distante. Estaban en nuestro vecindario. En nuestra calle. Valentina corrió a la ventana y lo que vio la hizo gemir de miedo. Abuela, hay patrullas. 3 patrullas. Están entrando a nuestra calle. Me obligué a moverme. Fui a la ventana y miré. Ahí estaban. 3 vehículos policiales avanzando lentamente por la calle residencial. Las luces rojas y blancas giraban en la oscuridad. No usaban sirenas ahora. Solo las luces. Silenciosas. Ominosas. Inevitables. Vi cómo se detenían frente a nuestra casa. Vi 5 oficiales bajarse. 5 uniformes oscuros. 5 figuras de autoridad que venían a arrestarme por crímenes que no había cometido. Basándose en documentos que nunca había firmado. Creyendo mentiras que mi propio yerno había fabricado. La música en la sala se cortó abruptamente. Escuché voces confundidas. Pasos corriendo. Martina gritando ¿qué pasa? Carlos respondiendo con voz calmada, demasiado calmada. Está bien, yo me encargo. Él sabía que venían. Por supuesto que lo sabía. Él los había llamado. Los nudillos golpearon la puerta principal. Fuerte. Autoritarios. Policía. Abran la puerta, por favor. Valentina se aferró a mí y yo la apreté contra mi cuerpo. La música de fondo de mi mente era el sonido de mi corazón rompiéndose. No por mí, sino por ella. Por esta niña inocente que acababa de descubrir que su padre era capaz de una crueldad inimaginable. Que su familia no era lo que creía. Que las personas que se supone deben protegerte a veces son las que más daño te hacen. La puerta principal se abrió y escuché la voz de Carlos, serena y cooperativa, como si estuviera recibiendo a invitados esperados en lugar de oficiales de policía. Sí, oficial, adelante por favor. Lamento mucho que tengan que estar aquí en Nochevieja. Sé que esto es inusual. Inusual. Esa fue la palabra que usó. Como si llamar a la policía para arrestar a tu suegra fuera simplemente algo fuera de lo común. Como planear un horario. Como escoger un menú para una fiesta. Entendemos que presentó una denuncia esta mañana, señor Pérez. Necesitamos hablar con la señora Olga Ortega. ¿Vive en esta dirección? Sí, oficial. Es mi suegra. Vive con nosotros desde hace 2 años. Justo como les informé en la denuncia. Valentina temblaba contra mí. Podía sentir los latidos acelerados de su corazón donde su pecho presionaba contra mi costado. Sus lágrimas empapaban mi blusa. Yo traté de mantenerme calmada por ella, pero por dentro era un caos de miedo y confusión. ¿Qué le había dicho Carlos a la policía? ¿Qué mentiras había inventado que fueran lo suficientemente convincentes para que enviaran 5 oficiales a una casa en Nochevieja? Señor Pérez, ¿puede explicarnos brevemente la situación antes de que hablemos con la señora? Por supuesto. Miren, esto es muy difícil para mí y para mi esposa. Olga es la madre de Martina y la queremos mucho, pero en los últimos meses su comportamiento ha sido muy preocupante. Comportamiento preocupante. Sentí náuseas. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba inventando sobre mí? ¿Pueden ser más específicos? Ha estado accediendo a nuestras cuentas bancarias sin permiso. Encontramos transferencias no autorizadas. Pequeñas cantidades al principio. Pensamos que eran errores del banco. Pero luego descubrimos que ella había conseguido nuestras contraseñas y estaba moviendo dinero regularmente. Eso era mentira. Era una mentira absoluta.
Yo ni siquiera sabía cómo hacer transferencias bancarias por internet. Romario y yo siempre habíamos manejado nuestras finanzas en persona, en el banco, con papeles físicos. La tecnología me confundía y me asustaba. Jamás había intentado acceder a las cuentas de Carlos y Martina. ¿Tienen evidencia de estas transferencias? Sí, todo está documentado. Les envié copias esta mañana cuando hice la denuncia. También tenemos los registros de acceso que muestran que alguien entró a nuestra cuenta desde su computadora. ¿Qué computadora? Yo no tenía computadora. Tenía un teléfono viejo que apenas usaba para llamadas. Ni siquiera tenía internet en ese aparato. Y hay algo más. Oficiales. Hace 2 semanas encontramos que había falsificado la firma de mi esposa en documentos para abrir una línea de crédito a su nombre. Cuando la confrontamos, se puso muy agresiva. Agresiva. Yo. La mujer que se hacía pequeña en su propio cuarto para no molestar. La mujer que pedía permiso para usar la cocina. La mujer que no había levantado la voz en esta casa ni una sola vez en 2 años. ¿Su esposa está aquí? Necesitamos hablar con ella también. Sí, está en la sala. Está muy alterada por todo esto. Martina ha estado protegiéndola, negando la realidad, pero las pruebas son irrefutables. Escuché pasos moviéndose hacia la sala. Voces hablando en murmullos. Y luego escuché a mi hija. Su voz sonaba extraña, distante, como si estuviera hablando desde debajo del agua. No sé qué decir. Oficiales. Es mi madre. Nunca pensé que sería capaz de algo así. Pero Carlos tiene razón. Los números no mienten. Los números no mienten. Pero la gente sí. La gente miente todo el tiempo. Y mi hija acababa de mentir por su esposo. Acababa de confirmar una historia falsa que me convertiría en criminal. Acababa de elegirlo a él sobre mí. Valentina levantó la cabeza de mi pecho y me miró con ojos rojos e hinchados. Abuela, mamá está mintiendo. ¿Por qué está mintiendo? No tenía respuesta. ¿Cómo le explicas a una niña de 8 años que su madre es cómplice de algo tan horrible? ¿Cómo le dices que a veces las personas que amas te traicionan de formas que nunca imaginaste posibles? ¿Dónde está la señora Ortega ahora? Debe estar en su cuarto. En el 2º piso, última puerta a la derecha. Pasos en las escaleras. Botas pesadas subiendo. 1, 2, 3 oficiales. Podía escuchar el crujido de sus cinturones de cuero, el sonido metálico de sus equipos. Venían por mí. Valentina se aferró a mi brazo. No dejes que te lleven. Por favor, abuela, no dejes que te lleven. No tengo opción, mi vida. Pero tú no hiciste nada malo. Yo sé que no hiciste nada. Yo también lo sé. Pero a veces saber la verdad no es suficiente. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta. Un toque firme. Señora Ortega. Policía. Necesitamos hablar con usted. Miré a Valentina. Su carita reflejaba tanto miedo que se me partió el corazón. Besé su frente y le susurré: vas a estar bien. Eres fuerte y valiente. Nunca olvides eso. Luego me levanté. Alicé mi blusa. Me sequé las lágrimas que no había notado que estaban cayendo. Respiré profundo y abrí la puerta. 5 oficiales me miraban. 3 hombres, 2 mujeres. Uniformes impecables. Expresiones serias. Manos cerca de sus cinturones por puro instinto. Me vieron y probablemente vieron lo que todos veían últimamente. Una mujer vieja, pequeña, inofensiva. Alguien que no representaba ninguna amenaza. Alguien que fácilmente podría ser culpable de los crímenes que se le atribuían. ¿Señora Olga Ortega? Sí, soy yo. Necesitamos que venga con nosotros para responder algunas preguntas sobre acusaciones muy serias que se han presentado contra usted. ¿Qué acusaciones? Fraude bancario, falsificación de documentos y robo. El señor Pérez ha presentado una denuncia formal con evidencia sustancial. Necesitamos que nos acompañe a la estación para tomarle su declaración. Yo no he hecho nada de eso. No sé ni siquiera de qué están hablando. Eso lo determinaremos en la estación, señora. Por ahora, necesita venir con nosotros. Uno de los oficiales sacó esposas. Esposas. Iban a esposarme como a una criminal común. A mí, Olga Ortega,
que nunca había recibido ni siquiera una multa de tránsito en 70 años de vida. ¿Es necesario eso? Tienes 70 años. Era la voz de Ignacio. Apareció en el pasillo detrás de los oficiales. Su rostro reflejaba shock y algo más. Furia apenas contenida. ¿Qué está pasando aquí? ¿Y ustedes? Ignacio Flores. Soy abogado y vecino de la familia. Señora Ortega, no diga nada sin representación legal presente. Los oficiales intercambiaron miradas. Señor Flores, si es su abogado, puede acompañarnos a la estación. Pero la señora necesita venir ahora. Quiero ver la orden de arresto. No tenemos una orden todavía. Esto es para interrogatorio basado en una denuncia con evidencia preliminar. Si después de la investigación inicial se determina que hay causa probable, entonces se emitirá una orden formal. Entonces no pueden arrestarla. Pueden pedirle que vaya voluntariamente, pero no pueden obligarla sin una orden. Los oficiales no parecían contentos. Señora Ortega, ¿está dispuesta a acompañarnos voluntariamente para aclarar esta situación? Miré a Ignacio. Él negó con la cabeza firmemente. Miré a Valentina, que seguía aferrada a mi pierna, sollozando. Miré hacia las escaleras donde podía ver a Carlos parado con los brazos cruzados, observando, esperando que me rindiera, esperando que me dejara llevar sin pelear. Y en ese momento algo cambió dentro de mí. Algo que había estado dormido durante 2 años despertó. La rabia, la indignación, la certeza absoluta de que no iba a dejar que me destruyeran sin luchar. No voy a ir a ningún lado sin ver evidencia concreta de estas acusaciones y sin tener a mi abogado presente. Como el señor Flores acaba de explicar, ustedes no tienen autoridad para obligarme. Los oficiales parecían incómodos ahora. Claramente no esperaban resistencia. Claramente Carlos les había pintado un cuadro de una anciana confundida y culpable que se derrumbaría en cuanto viera uniformes. Señora, entendemos que esto es difícil, pero cooperar sería lo mejor para todos. ¿Cooperar con una investigación basada en mentiras? No lo creo. Carlos apareció en las escaleras. Su rostro había perdido esa máscara de preocupación. Ahora solo veía irritación. Mamá Olga, por favor no hagas esto más difícil de lo que ya es. Solo ve con ellos, aclara todo, y esto se resolverá rápido. No me llames mamá. No vuelvas a llamarme así nunca más. El silencio que siguió fue absoluto. Todos me miraban. Carlos estaba pálido. Los oficiales confundidos. Ignacio tenía una pequeña sonrisa de aprobación. Y Valentina me miraba como si acabara de convertirme en su heroína. Oficiales, escuchen con atención. Mi yerno está mintiendo. No sé qué documentos fabricó o cómo alteró registros bancarios, pero yo no he tocado ni un centavo que no sea mío. Y voy a probarlo. Las palabras salieron de mi boca con una fuerza que no sabía que todavía poseía. Los oficiales me miraban con renovado interés. Carlos había bajado 2 escalones más, su rostro una máscara de incredulidad apenas contenida. Ignacio me observaba con aprobación cautelosa. Y Valentina seguía aferrada a mi pierna como si fuera su ancla en medio de una tormenta. Señora Ortega, si tiene evidencia que contradiga las acusaciones, será mejor que la presente. Tengo evidencia. Tengo registros. Y tengo testigos de mi comportamiento diario en esta casa durante 2 años. Carlos dejó escapar una risa corta y amarga. Mamá Olga, estás confundida. Los documentos que tengo son irrefutables. Tus huellas están en papeles que firmaste. Los accesos a nuestra cuenta vienen de tu dispositivo. Yo no tengo dispositivos capaces de acceder a cuentas bancarias. Tengo un teléfono básico que apenas sé usar para hacer llamadas. Puedo mostrárselo a los oficiales ahora mismo. Uno de los oficiales asintió. Eso sería útil, señora. Entré a mi cuarto, sintiendo todas las miradas siguiéndome. Valentina no me soltó. Caminó pegada a mí mientras yo abría el cajón de mi mesita de noche y sacaba mi teléfono. Un modelo antiguo, de esos con botones físicos, sin pantalla táctil, sin capacidad para internet. Se lo entregué al oficial. Este es mi único teléfono. Como pueden ver, no tiene acceso a internet. No puedo hacer transferencias bancarias con esto. El oficial lo examinó, se lo pasó a su compañera.
Ella revisó las llamadas recientes, los mensajes de texto casi inexistentes. Asintió. Esto definitivamente no puede acceder a banca en línea. Carlos bajó otro escalón, su voz tomando un tono condescendiente. Por supuesto que no usó ese teléfono. Usó mi laptop cuando yo no estaba en casa. O la computadora de Martina. Tenemos registros de los accesos. Oficiales, les pido que revisen esos registros cuidadosamente. Pregúntenle al señor Pérez a qué horas exactas se supone que yo accedí a esas cuentas. Luego pregúntenle a cualquiera en esta casa, a los vecinos, a cualquiera, dónde estaba yo a esas horas. Encontrarán que la mayoría del tiempo estaba en mi cuarto o haciendo mandados fuera de la casa. Ignacio intervino. También querrán verificar si hay cámaras de seguridad en el vecindario que puedan corroborar los movimientos de la señora Ortega. Yo tengo una en mi propiedad que cubre parte de esta calle. Puedo proporcionar esa grabación. Carlos palideció visiblemente. Su mandíbula se tensó. Eso no prueba nada. Pudo haber accedido a las cuentas en cualquier momento que estuviera sola en casa. Entonces revisen las huellas digitales en los dispositivos. Revisen el historial completo de navegación. Yo nunca he tocado esas computadoras. El señor Pérez mantenía su laptop con contraseña y yo respetaba eso. Uno de los oficiales que había permanecido callado finalmente habló. Señor Pérez, estas son preguntas válidas. La investigación necesitará ser más exhaustiva antes de proceder con cualquier acción. Carlos estaba perdiendo el control de la situación y podía verlo en la forma en que sus manos se cerraban en puños, en cómo su respiración se aceleraba. Pero entonces Martina apareció al pie de las escaleras. Había estado tan callada que casi había olvidado que estaba ahí. Mamá, por favor. ¿Por qué estás haciendo esto? Carlos solo está tratando de protegernos. El dinero que tomaste, necesitábamos ese dinero. Estamos en problemas financieros serios. Su voz era suplicante, quebrada. Y en ese momento entendí. Martina no sabía toda la verdad. Carlos le había contado una versión diferente. Le había hecho creer que yo realmente había tomado dinero, pero que era comprensible, que era por confusión de mi edad, que necesitaba ayuda. La había manipulado como manipulaba todo. Hija, mírame. Mírame a los ojos y dime que realmente crees que yo robaría de ustedes. Que falsificaría documentos. Que los pondría en peligro. Martina me miró y vi en sus ojos un océano de dudas. Pero Carlos puso una mano en su hombro, apretó, y ella bajó la mirada. Los números no mienten, mamá. Los registros muestran las transferencias. Los registros pueden ser alterados. Los documentos pueden ser falsificados. Y las personas pueden ser manipuladas para creer mentiras. Suficiente. Carlos subió su voz por primera vez esa noche. Su máscara de calma se estaba resquebrajando. Oficiales, tengo todos los documentos en mi estudio. Déjenme mostrárselos y verán que esta mujer está mintiendo descaradamente. Excelente idea. Vayamos todos al estudio. Revisemos esos documentos juntos. Carlos dudó. Solo por un segundo, pero fue suficiente. Los oficiales lo notaron también. Está bien. Síganme. Bajamos las escaleras en procesión. Yo con Valentina todavía pegada a mí. Ignacio a mi otro lado. Los 5 oficiales. Y Carlos liderando el camino con Martina detrás de él como una sombra silenciosa. Los invitados habían desaparecido. La casa estaba vacía excepto por nosotros. En algún momento durante la confrontación, todos se habían ido discretamente, probablemente incómodos por el drama, probablemente aliviados de no tener que tomar partido. Entramos al estudio de Carlos. Era un cuarto pequeño pero organizado. Un escritorio de madera oscura. Estantes con libros que nunca lo había visto leer. Una laptop cerrada. Archiveros metálicos contra una pared. Todo muy profesional. Todo muy calculado. Los documentos están en ese archivero. El de la derecha, segundo cajón. Carlos señaló, pero no se movió a abrirlo. Uno de los oficiales se adelantó y abrió el cajón. Adentro había carpetas perfectamente organizadas. Sacó la que tenía mi nombre escrito en la etiqueta. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Esta era la evidencia que Carlos había fabricado.
Los documentos que había alterado para incriminarme. La prueba de su traición puesta en orden alfabético. El oficial abrió la carpeta y comenzó a revisar. Páginas y páginas de registros bancarios. Copias de cheques. Documentos con firmas. Fotografías de pantallas de computadora mostrando transferencias. Todo muy detallado. Todo muy convincente si no supieras la verdad. Oficial, ¿puedo ver esos documentos? Ignacio extendió la mano. El oficial dudó, pero finalmente le pasó la carpeta. Ignacio comenzó a revisar meticulosamente cada página mientras yo observaba. Sus ojos se entrecerraban, su ceño se fruncía, de vez en cuando murmuraba algo para sí mismo. Después de lo que pareció una eternidad, levantó la vista. Esto es interesante. Muy interesante. Señora Ortega, ¿puede decirme cuándo fue la última vez que firmó algún documento relacionado con cuentas bancarias? La última vez fue hace 3 años, cuando Romario y yo actualizamos nuestra cuenta conjunta antes de que él muriera. Después de eso, cerré esa cuenta y transferí lo que quedaba a mi cuenta de ahorros personal. No he tocado ningún documento bancario desde entonces. ¿Y esa cuenta de ahorros personal todavía existe? Sí. Está en el Banco Nacional. Tiene aproximadamente $20,000. Es todo lo que me queda de una vida de trabajo. Ignacio asintió y señaló uno de los documentos en la carpeta. Este papel muestra una transferencia de la cuenta del señor Pérez y la señora Ortega, su hija, por la cantidad de $5,000. Está fechado hace 2 meses. Tiene una firma que supuestamente es suya autorizando la transferencia. Nunca firmé eso. Oficial, ¿puede ver esta firma? Ahora compare con esta otra que aparece en un documento de hace 3 años que está en el mismo archivo. El oficial tomó ambos papeles y los estudió lado a lado. Su compañera se acercó a mirar también. Después de un momento intercambiaron una mirada significativa. Las firmas son diferentes. Notablemente diferentes. Carlos intervino rápidamente. Ella tiene 70 años. Su firma ha cambiado con el tiempo. Es normal. Ignacio sonrió sin humor. No tanto. Una firma puede variar ligeramente, pero la estructura básica se mantiene. Estos 2 ejemplos muestran diferencias estructurales fundamentales. La presión del trazo es diferente. El ángulo es diferente. La proporción entre las letras es diferente. Cualquier grafólogo confirmará que estas firmas no fueron hechas por la misma persona. Eso es ridículo. Están buscando problemas donde no los hay. Carlos estaba sudando ahora. Podía ver las gotas formándose en su frente, en su labio superior. Su voz había perdido esa confianza arrogante. Hay más. Ignacio continuó revisando los documentos. Estos registros muestran accesos a la cuenta desde una dirección IP específica. Oficiales, será relativamente simple para sus técnicos verificar de qué dispositivo vino esa dirección IP. Mi apuesta es que será de la laptop del señor Pérez o de su teléfono. No del dispositivo de la señora Ortega porque, como ya establecimos, ella no tiene ningún dispositivo capaz de esto. Eso no prueba nada. Pudo haber usado mis dispositivos cuando yo no estaba mirando. Entonces habrá huellas digitales. Habrá su ADN en los teclados. Habrá registros de tiempo que mostrarán exactamente cuándo se accedió a esas cuentas. Y estoy seguro de que cuando se compare con el paradero de la señora Ortega en esos momentos específicos, usando cámaras de seguridad, testimonios de vecinos, registros de cualquier lugar que haya visitado, la evidencia mostrará que ella no estaba en esta casa en absoluto. El silencio era ensordecedor. Los oficiales miraban a Carlos con expresiones muy diferentes a las que tenían cuando llegaron. Ya no era el yerno preocupado reportando un crimen. Era un sospechoso. Señor Pérez, creo que necesitamos hacerle algunas preguntas también. No, esto es absurdo. Yo soy la víctima aquí. Ella nos robó. Falsificó documentos. Ustedes necesitan arrestarla. Pero su voz ya no tenía autoridad. Solo tenía desesperación. Valentina, que había permanecido en silencio todo este tiempo, finalmente habló con voz temblorosa pero clara. Papá está mintiendo. Yo lo escuché en el teléfono. Estaba hablando con alguien sobre cómo hacer que pareciera que abuela había hecho cosas malas. Dijo que cuando la policía se la llevara, él podría tomar su dinero.
El mundo se detuvo. Todo el aire salió de la habitación. Los 5 oficiales se giraron para mirar a Valentina, esta niña pequeña que acababa de destrozar completamente la narrativa de su padre. Carlos se quedó congelado, su rostro pasando del rojo de la furia al blanco del pánico en cuestión de segundos. Valentina, cállate. No sabes de qué estás hablando. La voz de Carlos era baja, amenazante de una manera que nunca le había escuchado usar con su hija. Valentina se encogió contra mí, pero no se retractó. Sí lo sé, papá. Te escuché. Estabas junto al garaje hablando por teléfono. Dijiste el nombre completo de abuela. Dijiste que los papeles estaban listos y que cuando ella no estuviera podrías mover el dinero de su cuenta. Una de las oficiales, una mujer de unos 30 y tantos años con expresión seria, se arrodilló al nivel de Valentina. Hola, cariño. Sé que esto es difícil. ¿Puedes contarme exactamente qué escuchaste? Tómate tu tiempo. Valentina me miró buscando permiso. Asentí y le apreté la mano suavemente. Ella respiró profundo, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano libre. Salí después de que papá saliera porque quería pedirle que me dejara quedarme despierta hasta medianoche. Pero cuando llegué a la puerta, él ya estaba hablando por teléfono y sonaba enojado. Me escondí detrás del arbusto grande porque no quería interrumpirlo cuando estaba así. ¿Qué escuchaste que decía? Dijo algo como ya confirmé con el banco que los documentos están en orden. Luego dijo el nombre de abuela, Olga Ortega, y dijo que con la denuncia procesada todo estaría listo para esta noche. Y luego dijo, lo recuerdo exactamente porque me asustó mucho, dijo en cuanto los oficiales se la lleven, tengo 48 horas máximo para hacer la transferencia antes de que alguien revise la cuenta. Los oficiales intercambiaron miradas significativas. Carlos abrió la boca para hablar, pero uno de los oficiales levantó una mano para silenciarlo. Continúa, por favor. Y entonces dijo algo sobre $20,000. Dijo que era mucho menos de lo que esperaba, pero que al menos resolvería sus problemas inmediatos. Dijo que después de tanto tiempo manteniendo a la vieja, era lo mínimo que merecía. La vieja. Así es como me llamaba cuando creía que nadie lo escuchaba. No Olga. No mamá Olga. La vieja. Como si fuera un mueble desgastado. Como si fuera basura que había que sacar. Martina dejó escapar un sonido ahogado. Se llevó una mano a la boca, sus ojos enormes mirando a su esposo. Carlos, dime que esto no es verdad. Dime que nuestra hija está confundida. Carlos no respondió. Su silencio fue más revelador que cualquier confesión. ¿Hay algo más, cariño? ¿Algo más que escuchaste? Valentina asintió, su voz ahora apenas un susurro. Dijo que si alguien cuestionaba los papeles, él diría que abuela estaba senil, que a su edad nadie le creería sobre él, que tenía testigos que dirían que ella estaba confundida y olvidadiza. Y luego se rió. Se rió. Mamá. Martina se desplomó contra la pared como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no hacía sonido. Era el llanto silencioso de alguien que acaba de ver su vida entera revelarse como una mentira. Señor Pérez, creo que necesitamos tener una conversación muy seria en la estación. Ahora. No voy a ningún lado. Esta es mi casa. Y esa niña está mintiendo porque su abuela la manipuló. Nadie manipuló a Valentina. Ella escuchó lo que escuchó porque tú fuiste tan arrogante que no te molestaste en asegurarte de que nadie estuviera cerca. Ignacio había hablado con voz fría como hielo. Señor Pérez, le sugiero que coopere. Porque en este momento está enfrentando acusaciones muy serias. Fraude. Falsificación de documentos. Intento de robo. Presentar una denuncia falsa. Y considerando que la víctima es una persona mayor, un familiar bajo su cuidado, esto podría clasificarse como abuso de ancianos. Esos son años de prisión. Años de prisión. Las palabras flotaron en el aire como un veredicto. Carlos las escuchó y algo en él se rompió. Su cara se descompuso. Sus hombros se hundieron. Por primera vez desde que lo conocía, lo vi sin máscara. Vi al hombre real detrás del encanto superficial. Y lo que vi era pequeño. Patético. Cobarde. Ustedes no entienden. Estamos en deuda hasta el cuello. Perdí todo en malas inversiones. El banco va a ejecutar la hipoteca de esta casa el mes que viene.
Necesitaba ese dinero. Era la única opción. ¿Entonces admite que planeó defraudar a su suegra? No fue fraude. Es dinero familiar. Ella es familia. Ese dinero debería estar disponible para ayudarnos en tiempos difíciles. Ese dinero es mío. Lo gané yo. Lo ahorré yo. Y tú no tenías ningún derecho a tocarlo. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Carlos me miró y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Odio puro. Sin disfraces. Sin pretensiones. Tú no ganaste nada. Viviste del sueldo de Romario toda tu vida. Eres una carga. Un peso muerto que come nuestro dinero y ocupa nuestro espacio. Lo único útil que podías hacer era darnos ese dinero cuando lo necesitáramos. Carlos, cállate. Por favor, cállate. Martina había encontrado su voz finalmente. Pero era demasiado tarde. El veneno había salido. La verdad estaba expuesta. Señor Pérez, tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en una corte de justicia. El oficial comenzó a leer sus derechos mientras otro sacaba esposas. Las mismas esposas que habían traído para mí ahora iban a las muñecas de Carlos. Había una justicia poética en eso que casi me hizo sonreír. Esto es un error. Un malentendido. Martina, diles que es un malentendido. Martina no dijo nada. Solo se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el piso, llorando en silencio con las manos cubriendo su rostro. Necesitamos que venga a la estación también, señora. No bajo arresto, pero necesitamos su declaración formal sobre los eventos de esta noche. Yo iré con ella. Ignacio puso una mano protectora en mi hombro. Y quiero copias de todos los documentos que el señor Pérez presentó como evidencia. Vamos a necesitar un análisis forense completo. Por supuesto. También necesitaremos acceso a todos los dispositivos electrónicos en esta casa. Computadoras, teléfonos, tabletas, todo. Pueden llevarse lo que necesiten. Martina había hablado sin levantar la vista del suelo. Su voz era hueca, vacía. Solo llévense todo. Los oficiales comenzaron a reunir evidencia. Laptops, documentos, el teléfono de Carlos. Todo fue colocado en bolsas plásticas transparentes, etiquetado, registrado. Carlos observaba todo esto con expresión de incredulidad, como si todavía no pudiera creer que su plan perfecto se había desmoronado tan completamente. Lo llevaron hacia la puerta. Valentina se aferró más fuerte a mí, escondiendo su rostro contra mi costado. No quería ver a su padre siendo arrestado. No quería este recuerdo grabado en su mente. Cuando llegaron a la puerta principal, Carlos se detuvo y se giró hacia nosotras. Por un momento pensé que se disculparía, que mostraría algún rastro de remordimiento. Pero sus palabras fueron veneno hasta el final. Esto es tu culpa. Si hubieras muerto con Romario como debías, nada de esto habría pasado. El oficial lo empujó hacia adelante, cortando cualquier otra palabra. Pero el daño estaba hecho. Esas palabras flotarían en el aire de esta casa para siempre. Un recordatorio de cuánto puede una persona odiar cuando se siente acorralada. Las patrullas se llevaron a Carlos. Las luces rojas y blancas iluminaron el vecindario una vez más mientras se alejaban. Los vecinos probablemente estaban todos en sus ventanas, observando, especulando, juzgando. Mañana las habladurías recorrerían toda la calle. Pero ya no me importaba lo que pensaran. El silencio que quedó en la casa era pesado y opresivo. Ignacio todavía estaba conmigo. Valentina no me soltaba. Y Martina seguía en el suelo del estudio, rota en pedazos por la revelación de quién realmente había sido su esposo todos estos años. Necesito preparar algunas cosas para ir a la estación. Subí a mi cuarto con Valentina todavía pegada a mí. Busqué mi bolso, metí mi identificación, los pocos documentos importantes que tenía. El rosario de Romario. Una fotografía de él que siempre llevaba conmigo. Cuando bajé, Martina había salido del estudio. Estaba de pie en la sala, mirando las decoraciones de Nochevieja que todavía colgaban festivamente. Globos, serpentinas, vasos de plástico abandonados. Los restos de una celebración que se había convertido en pesadilla. Mamá, yo no sabía. Tienes que creerme.
Yo no sabía que llegaría tan lejos. Me acerqué a ella. Mi hija. Mi único hijo. La niña que había cargado en mi vientre, que había criado, que había amado con cada fibra de mi ser. Y ahora estábamos aquí, en lados opuestos de un abismo que no estaba segura de que pudiéramos cruzar. ¿Sabías algo, Martina? Tal vez no todo. Pero sabías que algo estaba mal y elegiste mirar hacia otro lado. Tenía miedo. Estoy tan cansada de tener miedo. Yo también estaba asustada. Pero no dejé que mi miedo me convirtiera en cómplice de algo horrible. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a criar a Valentina sola? ¿Cómo voy a pagar esta casa? No tenía respuestas para ella. No en ese momento. Tal vez nunca. Algunas consecuencias tenemos que enfrentarlas solas. La estación de policía estaba sorprendentemente vacía para ser Nochevieja. Supongo que los oficiales estaban en las calles vigilando celebraciones, no esperando procesar casos de fraude familiar. Me sentaron en una sala de interrogatorio que olía a café viejo y desinfectante. Paredes grises. Mesa metálica. Sillas incómodas. Ignacio se sentó a mi lado, su presencia tranquilizadora en medio del caos. Valentina se había quedado con una oficial femenina que le había prometido chocolate caliente y dibujos animados en una sala de espera más amigable. Mi nieta había insistido en venir conmigo. No quería dejarme sola ni un segundo. Martina se había quedado en casa, probablemente todavía en shock, todavía procesando que su matrimonio había sido una mentira y su esposo un criminal. Pasé las siguientes 3 horas respondiendo preguntas, contándoles mi versión de los eventos, proporcionando cada detalle que podía recordar de los últimos 2 años. Las pequeñas cosas extrañas que había ignorado. Las conversaciones interrumpidas. Los documentos que desaparecían y reaparecían. La forma en que Carlos siempre encontraba razones para que yo no estuviera presente cuando él manejaba asuntos financieros. Un detective de fraudes llegó cerca de la medianoche. Era un hombre de unos 50 años con lentes y una expresión perpetuamente cansada. Revisó todos los documentos que habían confiscado de la casa mientras yo esperaba, bebiendo café terrible de una taza desechable. Señora Ortega, tengo que decirle que este es uno de los casos de fraude contra ancianos más elaborados que he visto. Su yerno pasó meses preparando esto. Creó un rastro de papel falso muy convincente. Si su nieta no lo hubiera escuchado y si usted no hubiera tenido la fortaleza para resistirse, probablemente habría salido con esto. ¿Cuánto tiempo habría pasado antes de que me hubieran liberado? El detective suspiró. Honestamente, con los documentos falsificados y sin un abogado, probablemente habrían detenido la investigación por días, tal vez semanas. Para cuando hubiéramos desenredado la verdad, su dinero habría desaparecido a través de múltiples transferencias imposibles de rastrear. Lo habría perdido todo. Las palabras me golpearon como piedras. Había estado tan cerca, tan peligrosamente cerca de perderlo todo. Mi libertad, mi dinero, mi dignidad. Todo porque el hombre que se suponía debía cuidar de mi familia me veía como un recurso que explotar. ¿Qué va a pasar ahora? El señor Pérez enfrenta múltiples cargos. Fraude, falsificación, intento de robo, presentar una denuncia falsa, y dado que usted tiene 70 años y vivía bajo su techo, también estamos considerando cargos de abuso de ancianos. Él va a estar detenido al menos hasta su audiencia de fianza, que no será hasta después del fin de semana por las festividades. ¿Y mi dinero? ¿Está a salvo? Hemos puesto un bloqueo en todas sus cuentas por seguridad. Mañana necesitará ir a su banco con estos documentos oficiales para cambiar todas sus contraseñas y códigos de acceso. También le recomiendo mover sus fondos a una nueva cuenta que el señor Pérez no pueda rastrear de ninguna manera. Ignacio tomó notas meticulosas de todo. Voy a acompañarla al banco, Olga, y vamos a asegurarnos de que todo esté protegido apropiadamente. También deberías considerar obtener una orden de restricción contra Carlos cuando salga bajo fianza. Una orden de restricción contra mi yerno, contra el padre de mi nieta, contra el esposo de mi hija. Mi vida se había convertido en algo irreconocible en cuestión de horas. ¿Hay algo más que deba saber, detective? Sí. Encontramos algo interesante en la laptop del señor Pérez. Correos electrónicos entre él y su primo Tales discutiendo el plan desde hace 6 meses.
Aparentemente Tales le dio consejos sobre cómo hacer que los documentos parecieran legítimos. Él también va a enfrentar cargos como cómplice. 6 meses. Carlos había estado planeando destruirme durante medio año. Cada sonrisa, cada cena familiar, cada vez que había fingido tolerarme. Todo había sido actuación mientras esperaba el momento perfecto para quitarme todo. Señora Ortega, sé que esto es increíblemente difícil, pero necesito preguntarle algo importante. ¿Quiere proceder con todos los cargos contra el señor Pérez? Tiene derecho a retirarse si lo desea. Miré a Ignacio. Él no dijo nada, dejándome tomar mi propia decisión. Miré mis manos, estas manos de 70 años que habían trabajado toda una vida, que habían cuidado un hogar, que habían criado una hija. Manos que temblaban ligeramente ahora, pero que todavía tenían fuerza. Quiero proceder con todo. Mi yerno tiene que enfrentar las consecuencias de sus acciones. No solo por mí, sino por todas las personas mayores que son víctimas de este tipo de abuso y tienen demasiado miedo o vergüenza para hablar. El detective asintió con aprobación. Es la decisión correcta. Y por lo que vale, admiro su coraje. No me siento valiente. Me siento cansada y traicionada y vieja. Valentina apareció en la puerta sosteniendo un dibujo que había hecho. Era de 2 figuras tomadas de la mano bajo un sol brillante. Una alta y una pequeña. Nosotras. Mira, abuela, te dibujé a ti y a mí. Porque eres la persona más valiente que conozco. Esa niña hermosa y fuerte que había encontrado el coraje de decir la verdad cuando era más difícil. Que había salvado a su abuela al precio de delatar a su propio padre. Ese peso que cargaría. Ese sacrificio que había hecho. La abracé fuerte, inhalando el olor a champú de fresas y chocolate caliente. Tú también eres valiente, mi vida. Tan valiente. Eran casi las 2 de la mañana cuando finalmente salimos de la estación. Ignacio nos llevó a su casa porque yo no quería volver a esa casa todavía. No podía enfrentar a Martina. No podía caminar por esos pasillos donde Carlos había planeado mi destrucción. No todavía. La esposa de Ignacio había muerto 5 años atrás, así que su casa era de un solo hombre, pero ordenada y acogedora. Nos preparó el cuarto de huéspedes con sábanas limpias y almohadas suaves. Valentina se quedó dormida casi instantáneamente, exhausta por el trauma emocional de la noche. Yo me quedé despierta mirando el techo, pensando, procesando, tratando de entender cómo había llegado a este momento. ¿Dónde había fallado? ¿Qué señales había ignorado? ¿Cómo había permitido que me redujeran a algo tan pequeño que mi propio yerno pensó que podía descartarme sin consecuencias? Pero también pensé en Valentina, en su valentía, en cómo había corrido a advertirme a pesar de su miedo, en cómo había dicho la verdad cuando habría sido más fácil permanecer callada, en cómo me había elegido a mí sobre su padre. Y pensé en Ignacio, quien había aparecido en el momento exacto que lo necesitaba. ¿Quién había visto las mentiras cuando todos los demás estaban ciegos? ¿Quién me había defendido cuando yo apenas podía defenderme a mí misma? Pensé en Martina y el camino difícil que tenía por delante. Madre soltera, con deudas, con un esposo en prisión, con una hija traumatizada, y con una madre que no estaba segura de poder perdonarla completamente por haber elegido las mentiras de Carlos sobre mi verdad. Pero más que nada, pensé en mí misma. En Olga Ortega, 70 años, viuda, casi víctima, pero no víctima, sobreviviente, luchadora, todavía aquí, todavía de pie, todavía con voz. El amanecer llegaría pronto, un nuevo año, un nuevo comienzo, y esta vez, lo enfrentaría no como alguien que se hace pequeña para no molestar, sino como alguien que conoce su valor y no permitirá que nadie se lo quite nunca más. 3 meses han pasado desde esa Nochevieja que cambió todo. 3 meses en los que mi vida se ha reorganizado de maneras que nunca imaginé posibles a los 70 años. 3 meses de reconstrucción, dolor, sanación y, sorprendentemente, esperanza. Carlos fue condenado a 5 años de prisión. El juez no tuvo piedad considerando la naturaleza premeditada del crimen y el hecho de que yo era una persona mayor bajo su supuesto cuidado. Tales recibió 2 años por complicidad. La sentencia fue justa,
aunque ninguna cantidad de tiempo en prisión podría devolverme los 2 años de mi vida que pasé sintiéndome invisible en esa casa. Mi dinero fue completamente recuperado. Los $20,000 que Carlos había planeado robar siguen intactos en una nueva cuenta bancaria bajo mi nombre únicamente. Ignacio me ayudó a establecer medidas de seguridad adicionales que ni siquiera sabía que existían. Contraseñas múltiples. Verificaciones biométricas. Alertas automáticas para cualquier actividad inusual. Con parte de ese dinero, hice algo que nunca pensé que haría. Renté un pequeño departamento a 2 cuadras de la casa de Ignacio. Es modesto, solo un dormitorio con cocina integrada y un balcón diminuto donde planté geranios que me recuerdan al jardín que Romario y yo teníamos. Pero es mío. Completamente mío. Nadie puede hacerme sentir que soy una carga aquí porque pago mi propia renta. Nadie puede sugerirme que me quede en mi cuarto porque todo el espacio es mi espacio. La primera noche que dormí aquí lloré. Lloré por todos los años que perdí haciéndome pequeña. Lloré por la mujer que fui antes de que la viudez y las circunstancias me convencieran de que necesitaba depender de otros. Lloré por Romario, quien habría odiado ver en lo que me había convertido. Pero también lloré de alivio. Porque finalmente, después de tanto tiempo, podía respirar. Valentina me visita 3 veces por semana. Martina la trae después de la escuela y mi nieta se queda conmigo hasta la noche. Hacemos galletas. Vemos películas viejas. Hablamos sobre sus sueños y sus miedos. Ella está en terapia ahora, procesando la traición de su padre con ayuda profesional. Todavía tiene pesadillas algunas noches. Todavía pregunta por qué su papá quiso lastimar a su abuela. No tengo respuestas perfectas para darle, solo amor y seguridad de que lo que pasó no fue su culpa. Mi relación con Martina es complicada. Ella vendió la casa, no podía mantener los pagos de todas formas. Se mudó a un apartamento más pequeño cerca de la clínica dental donde trabaja. Está tomando clases nocturnas, finalmente retomando sus estudios de medicina después de tantos años. Dice que quiere ser la mujer que yo crié antes de que Carlos la convenciera de ser menos. Nos vemos, Martina y yo. Tomamos café una vez por semana en una cafetería a medio camino entre nuestros departamentos. Hablamos. A veces es incómodo. A veces hay silencios pesados llenos de cosas que ninguna sabe cómo decir. Ella se disculpa constantemente. Yo le digo que la perdono, aunque no estoy segura de que sea completamente verdad todavía. El perdón es un proceso, no un evento. Estamos trabajando en ello. Lo que sí sé es que no quiero perder a mi hija por culpa de lo que su esposo hizo. No quiero que Carlos gane también eso. Así que intentamos. Reconstruimos lentamente lo que se rompió, ladrillo por ladrillo, conversación incómoda por conversación incómoda. Ignacio se ha convertido en un amigo cercano. Tomamos café juntos casi cada mañana. Me ayudó a decorar mi departamento. Me enseñó cómo usar aplicaciones en mi teléfono nuevo, uno con pantalla táctil e internet que finalmente aprendí a manejar. A veces cenamos juntos. A veces solo nos sentamos en silencio cómodo, 2 personas mayores que han vivido suficiente para saber que la compañía tranquila vale tanto como la conversación. No es romance. Ninguno de los dos busca eso. Pero es amistad genuina, y a los 70 años, eso vale más que el oro. He comenzado a asistir a un grupo de apoyo para víctimas de abuso de ancianos. Al principio no quería ir. No quería identificarme con esa etiqueta. Víctima. Anciana. Abusada. Pero Ignacio me convenció de intentarlo una vez, y esa vez se convirtió en todas las semanas. Hay 12 de nosotros en el grupo. 10 mujeres, 2 hombres. Todos mayores de 60. Todos con historias similares de familiares que los vieron como recursos en lugar de personas. Hijos que robaron ahorros. Nietos que falsificaron firmas. Cuidadores que abusaron de su posición. Escuchar sus historias me hizo entender que no estaba sola, que no era estúpida o débil por no haber visto lo que Carlos estaba haciendo, que este tipo de abuso es más común de lo que la sociedad quiere admitir. Y ahora comparto mi historia. Cuento lo que pasó esa noche vieja. Cuento cómo mi nieta me salvó. Cuento cómo encontré mi voz justo cuando más lo necesitaba. Y veo en los ojos de otros la misma mezcla de dolor y esperanza que siento yo. Si mi historia puede ayudar a una sola persona a reconocer las señales de advertencia antes de que sea demasiado tarde,
Entonces algo bueno salió de todo esto. Ayer fue mi cumpleaños número 71. Valentina e Ignacio organizaron una pequeña celebración en mi departamento. Martina vino también, trayendo un pastel que había horneado ella misma. No era perfecto, estaba ligeramente quemado en los bordes, pero me lo comí todo porque sabía lo que representaba. Esfuerzo, intento, reconstrucción. Mientras soplaba las velas, Valentina me preguntó qué había pedido. Le dije la verdad. Pedí que ninguna mujer mayor tenga que pasar por lo que yo pasé. Pedí que las familias recuerden que sus ancianos tienen valor más allá del dinero en sus cuentas bancarias. Pedí que la sociedad deje de ver a las personas mayores como desechables o invisibles. Pero también pedí algo para mí. Pedí continuar siendo fuerte. Pedí no volver a hacerme pequeña nunca más. Pedí recordar siempre que tengo voz y que esa voz merece ser escuchada. Esta mañana me desperté en mi departamento. Preparé mi café. Me senté en mi balcón diminuto rodeada de geranios. El sol salía pintando el cielo de naranja y rosa. Las calles comenzaban a llenarse de vida. Y me di cuenta de algo. Tengo 71 años. He enterrado a mi esposo. He sido traicionada por mi yerno. He visto el lado oscuro de la familia. Pero todavía estoy aquí. Todavía me levanto cada mañana. Todavía encuentro razones para sonreír. Todavía tengo amor que dar y recibir. La vida después de los 70 no es el final que la sociedad quiere que creamos. No somos estorbos esperando morir. Somos personas completas con historias, sabiduría, fuerza. Y merecemos respeto. Merecemos dignidad. Merecemos ser vistas. Si estás leyendo esto y eres una mujer mayor, o conoces a una, por favor escucha. Presta atención a las señales. Si alguien te hace sentir que eres una carga, si alguien controla tus finanzas de manera sospechosa, si alguien te aísla de otros, si alguien te hace sentir invisible, esas son señales de abuso. No las ignores. No las justifiques. No te hagas pequeña para acomodar el mal comportamiento de otros. Tienes voz. Úsala. Tienes valor. Créelo. Tienes derechos. Defiéndelos. Y si ya has sido víctima, si alguien te ha robado o traicionado o abusado, quiero que sepas que no es demasiado tarde. No importa tu edad. No importa cuánto tiempo has permanecido en silencio. Todavía puedes levantarte. Todavía puedes luchar. Todavía puedes reconstruir. Yo lo hice. A los 70 años, con un corazón roto y ahorros casi robados, encontré la fuerza para decir no más. Y si yo pude, tú también puedes. Esta es mi historia. De injusticia, traición, pero también de justicia silenciosa y dignidad recuperada. No terminó como esperaba, pero terminó con algo mejor que venganza. Terminó con verdad, consecuencias apropiadas, y mi propia redención. Soy Olga Ortega. Tengo 71 años. Soy viuda, madre, abuela, sobreviviente. Y finalmente, después de todo, soy libre.